Trío de Ases, la tertulia de la resistencia. Cada viernes en las ondas, las opiniones más especializadas y las voces más disidentes. Trío de Ases, tertulia semanal de la resistencia. Bienvenidos un viernes más, queridos oyentes, en este 8 de diciembre en el que ya empezamos a saborear la Navidad. Bienvenidos a la tertulia de la resistencia con Josele Sánchez, un espacio donde podemos escuchar a Josele compartiendo con verdaderos ases de la información, el conocimiento y la lucha. En nombre de todo el equipo, en las redes sociales, Aurora Morte y Manuel Cano, Óscar Madrid a los mandos técnicos, nuestros colaboradores especiales Pachi Balaña y José Antonio Ruiz de la Hermosa, Josele Sánchez dirigiendo la orquesta desde su exilio y Blanca White, la que os habla. Esto es gracias y para vosotros. Si os gusta el programa y queréis seguir apoyándolo, podéis seguir ayudando con transferencias, PayPal o invitándonos a un café en buymeacoffee.com. También podéis adquirir las camisetas exclusivas de la Resistencia, porque otra manera de divulgar la verdad es llevarla puesta. Además, estamos en contacto directo con vosotros en el Telegram de la Resistencia con Josele Sánchez y en el grupo de apoyo Todos con Josele Sánchez. Tenéis los enlaces en la descripción de este programa. En la tertulia de hoy, Josele ha reunido a tres ases para hablar de la Constitución. ¿Es nuestra Constitución parte de la solución o es la Constitución el principal problema? Para hablar de ello, Josele Sánchez habla hoy con Álvaro Romero, presidente de SND Editores, una de las pocas editoriales que se atreven a desafiar a la policía del pensamiento, publicando títulos y autores absolutamente censurados en las editoriales comerciales y en la prensa del sistema. Álvaro Romero fue editor y fundador del Correo de Madrid, el Correo de España y del digital NTV. Además, hoy contamos también con José Antonio Ruiz de la Hermosa, quien no necesita presentación en esta que es su casa, pues es colaborador habitual de la Resistencia con Josele Sánchez, donde todos los lunes analiza la actualidad en el programa Desde mi balcón. Y sin más dilación, comenzamos. Damos paso a Josele, a Ruiz de la Hermosa y Álvaro Romero. Esto es Trío de Ases. Esto es La Resistencia con Josele Sánchez. Bienvenidos. Querido oyente de la Resistencia con Josele Sánchez, bienvenido a Trío de Ases, bienvenido a nuestra tertulia. Esta semana una tertulia, como no puede ser de otra manera, dedicada al texto constitucional, dedicada a esa moderna Constitución que ha cumplido ya más de 4 décadas y a la que le chirría la maquinaria por todos los lados. Hoy una tertulia que va a ser la primera vez que la vamos a hacer de 2 invitados en lugar de 3, porque uno de ellos nos ha dejado tirados y quiero significarlo porque se trata de una persona que ustedes conocen, de Rubén Gisbert, y nos ha avisado con mínima antelación cuando no hemos podido cubrir ya su ausencia que no estaba en el programa. Entonces me parece un gesto realmente inadmisible por parte de alguien que además sabe cómo funcionan los medios de comunicación y además que intuyo sectarista, bien por este periodista, no creo, porque ya había concedido la entrevista con días de antelación, la participación en la tertulia, o por alguno de los invitados. Como hay personas que se sitúan contra la Constitución, pero parece que lo hacen desde un nivel moral superior, como hay personas en este mundo llamado de la disidencia que parece que creen una autoridad intelectual o moral diferente a los que tenemos otro posicionamiento político, quiero dejar muy claro que hoy somos 2 los contertulios con los que disfrutaremos de esta charla, porque el tercero ha tenido el gesto inadmisible
de comunicar 5 minutos antes de empezar la grabación que no se presentaba a la misma. Y bueno, ya se han presentado los contertulios, José Antonio Ruiz de la Hermosa, nuestro contertulio habitual, pero por primera vez tenemos Álvaro Romero, un Álvaro Romero que aunque nunca hubiera estado en nuestros micrófonos, sí que he citado varias veces porque hemos presentado 2 libros editados por él, editados por SND Editores. Presentamos el libro de El falangista que dijo no a Franco, escrito por Miguel Hedilla, por el hijo de Manuel Hedilla, y presentamos el libro de Kepa Tamames sobre el expediente Royuela, ambos publicados por SND Editores, Sierra Norte Digital, y en ambas ocasiones dije, lo repito ahora, que puede que sea la editorial más valiente en España. Álvaro, empiezo contigo. Una constitución que supone, de facto, la pérdida de la soberanía popular, la ausencia de la soberanía nacional, con una cesión que se ha hecho a la Unión Europea, la ausencia de la soberanía económica, con una cesión también que se ha hecho a la Unión Europea, la ausencia absoluta de independencia judicial, la catástrofe del espíritu nacional y la sangría económica de convertir a las regiones en comunidades autónomas, la partitocracia con su inherente corrupción, la manipulación absoluta de los medios de comunicación, el adoctrinamiento en la enseñanza, la politización de la cultura en todos sus ámbitos, una jefatura de Estado inútil, corrupta, inmoral y parásita, la desigualdad entre los españoles, y ayer mismo nos enterábamos, el mismo día de la Constitución, que España encabeza la pobreza infantil de todos los países de la Unión Europea. Es decir, 3 de cada 10 niños de esta moderna Constitución del 78 están por debajo del nivel de la pobreza. Álvaro, ¿cuál es tu valoración del actual texto constitucional? Bueno, buenas tardes. Primero me vas a permitir, José, que te agradezca lo de la editorial más valiente de España, te lo agradezco mucho, viniendo de uno de los periodistas, probablemente el periodista más valiente de España, por lo cual muchas gracias. Dicho esto, poco más hay que decir a lo que tú has comentado. La valoración que yo puedo hacer de la Constitución es simplemente, ahora para iniciar el programa, me imagino luego nos meteremos en ahondar en los temas, es que te agrada que estar en el lado correcto, ¿no? No me extraña que con tu presentación personas del perfil de Gisbert, que lo siento que no está, pero el perfil es un perfil totalmente constitucionalista, entiendo yo así, ¿vale? Por el perfil que he visto en sus redes, porque como sabía que iba a debatir con él, pues me he informado un poquito de cómo era, ¿no? Pues no me extraña que no haya querido estar contigo, ¿no? Te lo digo porque has dado en el clavo completamente. Yo lo que me satisface es estar en el lado correcto desde que tengo edad de militar y de tener constancia política, haber estado en el lado del no a la Constitución. Yo ya en el 78, porque José Luis, si os acordáis, José Antonio, si os acordáis, en nuestra época los chavales teníamos ya instintos políticos muy jovencitos, con 14, 15 años, no como ahora que están más dedicados al TikTok con 25, ¿sabes? O sea que así nos va. Y yo ya en aquella época ya militaba en organizaciones, no pude votar por cuestiones de edad, pero en aquella época yo ya militaba en organizaciones que decían claramente no a la Constitución, porque era atea, porque atentaba contra Dios, atentaba contra el derecho natural, no porque es inmoral, porque iba a aprobar, fíjate, decíamos, iba a aprobar el aborto, iba a aprobar el divorcio, efectivamente así lo hizo. Respecto a las autonomías, se decía que peligraba la unidad de España, como hoy es evidente que ha sucedido, y que ayudaba a la lucha de clases, y, como ha dicho José, que configuraba una monarquía decorativa y sin funciones. Esto lo decíamos en el año 78 en la campaña política en algunas organizaciones. Bueno, pues me alegra de haber estado en el lado correcto, porque yo creo que hoy, y si me enrollo mucho me cortas, José, desde que yo soy muy de hablar, si me enrollo mucho me cortas. Lo que nos gusta precisamente es argumentar y que puedas hablar con calma, no te preocupes, es lo más mínimo. Pues lo que yo creo que hoy es verdad que
gran parte de la población española se está dando cuenta que esa Constitución no vale. Y entonces hay otro magma, otra cosa que nos dicen, que es que nosotros hemos elegido la Constitución mayoritariamente. Eso es mentira. Primero, que es mentira en el momento que se eligió. Es mentira. Porque tengo aquí un dato que si lo encuentro te lo digo. Sí. En aquella elección votó solo el 59% del censo. Estamos hablando para cambiar una Constitución que ya teníamos. Recordemos que ya teníamos una Constitución. Parece que veníamos del África más profunda y no teníamos ni una Constitución que nos legislara, ¿no? Nos la teníamos. Y para cambiarla votó el 59% del censo electoral. Es decir, no creo que lo votaran mucha gente. Realmente fueron concretamente 8.800.000 personas. Y dicho esto, a fecha de hoy, que todos vemos cómo está la Constitución, cómo está ¿cuántos de los que hoy componen el censo electoral han votado la Constitución? Probablemente un 10, un 15%. Al no haber sido efectiva, y luego ahondaré cuando toque artículos que además son continuamente incumplidos, al no ejercerse la Constitución como tal, al no ejecutarse, ¿se podría revalidar la Constitución? Yo entiendo que sí. ¿Por qué? Pues porque hoy día un 90% del censo electoral ni ha votado ni ha ratificado la Constitución. Se la ha comido con patatas. De una mentira que dice que es que eso la votaron mayoritariamente. Mentira también. No sé si me explico un poco lo que quiero decir al principio. Perfectamente, Álvaro, perfectamente. Quiero hacer dos puntualizaciones. Una, respecto a la no asistencia a esta tertulia de Rubén Gisbert. Yo entiendo perfectamente que una persona no quiere ir a un medio. Precisamente está hablando un periodista que se niega a ir prácticamente a ningún medio, desde luego a todos los del sistema, y que participa en muy poquitas entrevistas, ¿no? Pero cuando una persona se compromete a ir a un sitio, esta objeción sobrevenida, pues a mí todo me hace oler a que es una objeción sectaria. Una objeción sectaria, precisamente, lo que indica es tener muy poca altura de miras. Porque yo tampoco pude votar en la Constitución, también era un adolescente, en aquella época no era precoz, era lo normal, que militaba en Falange Auténtica en aquella época. Y que no he dejado de ser falangista, pero no he dejado de decir que soy josé-antoniano en 40 años de periodismo, no he dejado de proclamarme como josé-antoniano. Sin embargo, he incorporado sin ningún problema muchas de las reflexiones que hacía Antonio García Trevijano, que no era de mi paro político, en el cuestionamiento de la Constitución. Entonces me parece especialmente sectario y me parece ese tufillo que tienen los demócratas de creer que tienen una autoridad moral o intelectual superior. José Antonio Ruiz de la Hermosa, tú ya dijiste el otro día, yo voté no a la Constitución, eres más mayor que nosotros no votamos no a la Constitución, pero yo me acuerdo con 14 años, no sé si tenía 14 o 15, que pegando carteles que ponían no a la Constitución, entonces de Falange Auténtica, ¿no? El título de esta tertulia es La Constitución, solución o cáncer de España, ¿no? Y esta es la pregunta que te traslado, porque yo siempre he defendido, cuando el problema en Cataluña, que no era un problema entre constitucionalistas y separatistas, sino entre constitucionalistas y patriotas. Es decir, los patriotas somos los que estamos por encima de un marco legal y amamos a la patria. Y los constitucionalistas son los que han traído esta situación. Es decir, el problema de Cataluña no sale porque sí, ya apareció con otra constitución en la Segunda República y hay unas intervenciones de José Antonio incomparables y que además siguen de un vigor extraordinario analizando el problema de Cataluña, ¿no? Pero en realidad es un problema entre constitucionalistas y separatistas o entre patriotas y constitucionalistas. Bueno, me has hecho muchas preguntas en una sola, pero vamos a tratar de responderlo todo. Lo primero, el tema Gisbert. Yo le conozco personalmente porque estuvimos hace mes y pico, 2 meses, nos llega 2 meses, en unas jornadas de hispanismo e hispanidad en Santa Pola.
Y bueno, ya me llamó la atención, es un maximialista, es de estos hombres que no le puedes llevar la contraria. Y bueno, pues cuando se está haciendo una ponencia en una mesa en la cual, bueno, pues hay gente tan interesante como pueda ser el que actuaba como moderador, José Javier Esparza, concretamente, gran amigo mío, pues, bueno, tienes algún ponente que se sale y que se saca los pies del plato, aduciendo que es comunista, pero que el comunismo ya no es el que era, bueno, una situación un tanto extraña. Pero bueno, yo creo que este hombre es así y no le vamos a cambiar. Él va a su bola, a su ideología, y lo que opinemos los demás pues no le importa nada. Teniendo en cuenta que se autodefine demócrata, pues no encaja. Respecto al tema de votar la Constitución, yo recuerdo, y lo podéis ver en cualquier momento, montones de fotos que aparecen de largas colas de personas que quieren votar la Constitución y bueno, pues cerca del 90% de votantes, cerca del 90% de síes. Bueno, debe ser que yo vivía en un barrio raro de Madrid en el cual pues a la gente no le dio por ir a votar. Había quizá menos gente votando la Constitución de lo que en otras ocasiones he vivido simplemente para ir a votar pues en las elecciones autonómicas, por ejemplo. O sea que, no sé, yo las fotografías esas que ponen siempre de Televisión Espantosa pues me llaman poderosamente la atención, y los datos que dan pues no son datos que yo considere debidamente contrastados, sino son debidamente parciales. Eso por un lado. Yo voté que no. Bueno, fue la segunda vez que voté, porque yo soy un poquito más mayor que vosotros, y yo voté en las primeras elecciones, esas que llaman democráticas, y que en realidad fueron unas votaciones para elegir esa Cámara de Representantes, de Diputados en Cortes que iban a elaborar esa Constitución. Y bueno, pues fue mi primera votación. Mi segunda votación fue la de la Constitución, y luego la de la nueva Cámara que se formó después de la Constitución, como manda la misma Constitución. Personalmente voté que no. ¿Por qué? Pues es muy sencillo de explicar. Yo me leí la Constitución, bueno, me leí lo que nos hicieron llegar, que no sé yo si es exactamente lo mismo que luego votamos. Yo escuchaba todos los días mientras trabajaba por las tardes, escuchaba las deliberaciones que se hacían en el Congreso y bueno, a mí aquello no me convencía mucho. Hay que tener en cuenta que hay 4 protagonistas básicos de esa confección, elaboración y sobre todo de esa puesta en marcha de esa Constitución. Tenemos a un grupito de gente que estaba viviendo del momio en la época de Franco y que quería seguir viviendo del momio, representados por el señor Fraga Iribarne. Teníamos a unos nuevos y futuros políticos que querían vivir del momio y que estaban representados básicamente por una persona como es el que fue director general de seguridad durante la Segunda República, con las manos no manchadas, sino que él se bañaba en sangre, porque no hay nada más que ver el tema Paracuellos. Luego teníamos a una gente que representaba a unos intereses europeos, sobre todo los intereses europeos franceses. Y esta gente pues movió ficha por detrás como cualquier lobby actual. Y finalmente tenemos a los que verdaderamente se llevaron el gato al agua, aprovechando a los otros 3 grupitos de los que estamos hablando, que es la CIA, Estados Unidos y Kissinger. Esta gente que ya fue abriendo brecha con el asesinato de Carrero, con la pérdida del Sáhara español a manos de Marruecos, que no es nada más que un peón de brega de Estados Unidos, y con muchas otras cosas que fueron pasando, pues se entiende perfectamente esta Constitución. ¿Qué querían en ese momento? Pues querían en ese momento desmontar Europa,
destruir Europa, y uno de los puntos fuertes de Europa pues era España. España era pues la tercera potencia en fabricación de barcos, la octava potencia industrial de todo el mundo, un alto nivel de vida en crecimiento, un buen funcionamiento, paro cero. En vez de tener 2 billones de euros como tenemos casi ahora de deuda, Franco nos dejó una deuda cero. Cero mata cero. Y tengo que decir ahora que, igual que José le habla de que él estuvo militando en Falange Auténtica, yo también milité en Falange Auténtica anteriormente que él, lógicamente porque soy más mayor. Y Falange Auténtica pues no era precisamente franquista, ni lo es ahora, pero hay que reconocer, y al César lo que es del César, hay que reconocer la buena gestión económica, sobre todo, del franquismo. Y bueno, pues ahí tenemos que esos alemanes de la socialdemocracia, orientados debidamente por Estados Unidos, pues eliminaron en Suresnes a la gente de ese Partido Socialista sinvergüenza y corrupto de antes, y pusieron a gente como Felipe y como Guerra al mando de un nuevo Partido Socialista que sirviese a los intereses de Alemania y por ende los de Estados Unidos. Y esos intereses eran básicamente destruir la nación española, destruir sus posibilidades económicas y sociales. ¿Y cómo se destruye? Pues mira, una de las cosas más importantes es precisamente esta Constitución. Esta Constitución está hecha para que, poniendo no ya una cortina de humo, sino un telón metálico que nos impidiese ver lo que estaba sucediendo, esta Constitución lo que hace es básicamente convertir España en un Estado federal, pero que en vez de llamarse Estado federal, pues se llama Estado autonómico. Bueno, pero que funciona como un Estado federal, incluso en algunos momentos peor. Es peor para la nación española el Estado autonómico que hubiesen decidido hacer un Estado federal. Pero claro, ellos no querían el bien de la nación española. Ninguno de los que se sentaron en aquel congreso ni en la mesa de negociaciones. Ellos servían a los intereses suyos, a los intereses de terceros y sobre todo a los intereses del globalismo, que ya estaba moviéndose hacía mucho tiempo. Y bueno, pues han logrado hacer nuevamente unos reinos de taifas, y esos reinos de taifas pues están a la que salta para tratar de separarse del resto de España, que no es que ellos quieran separarse, es que quieren que se separen. Y es lo único que puedo decir. Creo que esta Constitución, y ya con esto cierro, es un elemento rompedor de la nación española, que no es que esté mal hecha o se haya llevado mal o lo que sea como excusa. No, esto estaba perfectamente planificado por el amigo americano, por el amigo sionista y por el enemigo alemán, que quieren la destrucción de Europa. Y bueno, la España católica de 1978 pues era uno de los principales objetivos a abatir, porque si hubiese seguido en su línea pues hubiese sido un escollo muy grande. Por lo tanto, yo volveré a votar que no. Álvaro Romero, nos podemos plantear la legitimidad de la Constitución desde muchos puntos, desde el origen, como ha comentado también José Antonio Ruiz de la Hermosa, desde los intereses extranjeros, la participación masónica y su origen ilegítimo, pero también tú has aportado un dato que yo nunca había reparado en él, que era el número de personas vivas que hay en la actualidad que votaron esa Constitución. Pero hay otro dato más, que es que cerca de un 40% de los españoles no votan en las elecciones. Y otro dato que todavía es mucho más significativo. La Constitución es una Constitución absolutamente partitocrática, da toda la representación a los partidos políticos, pero en España menos del 2% de los españoles militan en un partido político. Entonces, bueno, pues parece que tanto ideológicamente como moralmente como en la práctica la Constitución tiene poco de representatividad de verdad de la voluntad popular, ¿no? José, quizá lo que diga suene hasta feo en un programa como este, ¿no? Es que la Constitución no vale. La Constitución no nos representa, como tú bien has dicho. Has mencionado antes a García Trevijano.
Ya hablaba García Trevijano en aquellos tiempos de la transición junto a Gonzalo Fernández de la Mora, que no nos traían una democracia, nos traían una partitocracia, que es justo lo que tú estás trasladando, ¿no? Es lo que tú estás trasladando. Yo parto de la base de que si alguna corriente, alguna sociedad civil, sin intereses políticos, sobre todo sin intereses partitocráticos, tuvieran a bien escuchar este programa, se darían cuenta que volvemos a tener razón. Volvemos a tener razón. ¿Somos anticonstitucionalistas? Yo sí. José L. no lo sé, José Antonio Ruiz de la Hermosa no lo sé. Yo sí. Bien, pero no pasa nada. Me la he tragado 45 años porque mayoritariamente la votó no sé cuántos millones de personas. Yo ya he demostrado, y están ahí los datos, que es mentira. Pero bueno, ¿pero cuántos quedan de esos? ¿Cuántos quedan? ¿Hay cosas que cambiar? Parece ser que gran parte de la sociedad, cuando el CIS o algún otro medio de estos de encuestas salen a la calle a preguntar de verdad, que a mí no me han preguntado nunca, yo no sé si a ti, José, le has tenido la suerte de que te pregunten alguno de estos, sale que la Constitución tiene problemas, vamos a votarla. Yo puedo hacer si me permites, José, le voy a hacer una referencia a artículos que en 45 años no es que no sea, es que han sido sistemáticamente incumplidos. Y el artículo 1 de la Constitución, el artículo 1 de la Constitución, que todos sabemos, que habla de que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Pues nada, José, cuando quieras, se lo cuentas tú a los del artículo 1. Concretamente tú, ¿vale? Muchos más españoles podrían hacerlo y esto de la igualdad y la libertad se lo pueden comer con patatas. El artículo 23 de la Constitución habla que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Mentira también, no se ha cumplido nunca. Y ya el artículo 47 de la Constitución, que habla, evidentemente, esto lo estoy buscando, porque yo no me lo sé, pero sí sé el articulado que quiero buscar. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo, bla, 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 bla. Pues que me lo expliquen si se está cumpliendo la Constitución o incumpliendo continuamente. No hablemos ya de la corona, de la territorialidad del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta en este programa es: ¿se puede valorar el volver a votar la Constitución? ¿Se puede valorar que al volver a votar esa Constitución se pueda rectificar algo de la Constitución? Otra cosa que no hemos hablado. Era más fácil, a través de los procuradores del caudillo, retocar las leyes fundamentales del movimiento que la Constitución española. Es que eso es que es imposible retocarla. Olvidas, Álvaro, un artículo que es fundamental, el artículo 14, el que garantiza que todos los españoles somos iguales ante la ley. Y yo, que no he sido nunca franquista, aseguro de manera absoluta que existía mucha más igualdad ante la ley en la dictadura franquista que en la supuesta democracia actual que nos ha consagrado esta Constitución. Porque si algo queda claro es que los españoles no somos iguales ante la ley. Como he dicho yo antes, cuando quieras les explicas a todos estos constitucionalistas, se lo explicas tú, lo de la igualdad ante la ley. Se lo explicas tú, así, sin más. Y quizás explicándoselo tú, con tu experiencia personal, lo entiendan. Y entonces, es eso. Yo cambiaría la Constitución, si me permites, José, en muchas cosas. Yo cambiaría la Constitución, por supuesto, en volver a un Estado unitario. Primero porque nos corresponde como tradición española,
¿vale? Y porque los estados federales, que esa cosa del estado federal, son 5 países de los 200 países del mundo los que tienen un estado federal. Son países casi todos muy arraigados en su unidad territorial. Por supuesto, volver a un modelo de estado unitario. Por supuesto, implantar una verdadera separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. José, ¿sería factible, José Antonio, sería factible una segunda ronda en el que los acuerdos de los partidos políticos sean para esa segunda ronda y no nos los encontremos los votantes, perdonadme la expresión, que nos la claven por detrás tras el resultado electoral como está sucediendo ahora? Vamos a esta segunda vuelta. A lo mejor esa segunda vuelta genera más democracia que lo que estamos viviendo. Por supuesto, establecería en esa nueva constitución hipotética, si algún día conseguimos que se vuelva a votar, establecería el español como única lengua oficial y protección de las lenguas regionales, por supuesto, pero es un error de la Constitución, un idioma que hablan más de 500 millones de personas. Primero, le cambien el nombre para que no sea español, sea castellano, y que lo pongan al mismo nivel que dialectos regionales que hablan no millones, una ínfima parte del globo terráqueo. Ampliar algunos derechos fundamentales para que no pasen cosas como la de José. El principio de la libertad religiosa habría que matizarlo en el ámbito educativo. Yo qué sé, se me ocurren muchas cosas. Por supuesto, establecer una protección a los más débiles. Hemos visto lo que está sucediendo con nuestros ancianos, lo que ha dicho José en la presentación con los niños, y volver indudablemente a la confesionalidad católica del Estado, que eso es acorde a una tradición milenaria, y eso también lo decía no lo decía así José Antonio, pero bueno, como no se ha podido llevar a cabo lo que pedía José Antonio, ¿no? Esa ayuda de la Iglesia para el Estado por tradición, pues hay que obligarlo, tío. El Estado tiene que ser confesional. ¿Por qué? Porque si no, a las pruebas me remito. No sé si me he extendido mucho. José Antonio Ruiz de la Hermosa entrevistaba el pasado martes en El Disenso a Polonia Castellano, a la presidente de Abogados Cristianos, y hablábamos precisamente de una frase de José Antonio en la que también creo, que es que debe existir una separación Iglesia-Estado, pero hablábamos de que no estamos en un Estado aconfesional, sino en un Estado anticlerical, recogiendo el guante de lo que acaba de decir Álvaro Romero. La actual Constitución blinda de alguna manera, protege de alguna manera ya no los valores espirituales, sino incluso la ley natural, es decir, el derecho a la vida, el derecho a una vida digna, el derecho a un trabajo digno, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la igualdad, como hablaba anteriormente con Álvaro Romero, entre todos los ciudadanos, el derecho a una muerte digna, o es precisamente la Constitución la que está permitiendo que se ataquen todos estos valores que digo que ya no son espirituales, sino que los recoge la ley natural? Pues en la Constitución se deja muy ambiguamente este tema. O sea, no se incide en que España es un país católico desde siempre y que la mayoría de la población, cuando se hace la Constitución en 1978, se autodeclara católica. ¿Qué es lo que sucede? Pues que es innecesario hacer eso, porque ellos ya parten de la base de que por los muchos instrumentos que han estado usando, como la educación, las paguitas, los chiringuitos, etcétera, pues iban a ir desmontando el sistema católico, que además también se estaba volando desde dentro. Y bueno, pues yo entiendo que un país con unas tradiciones como las nuestras, con un sentido de la religión como el que teníamos en 1978, eso no está para nada reflejado en la Constitución, pero porque ya partían de la base de que era innecesario, porque lo iban a dinamitar desde dentro y desde fuera. Eso está claro como el agua. Me preocupa sobre todo el tema de
de la religión en la formación de las nuevas generaciones. Yo hablo con chavales jóvenes y con niños sobre temas de cultura y sobre temas de formación, y lo único que me encuentro es gente que cuando le hablas, por ejemplo, de un país como Irán y de los chiitas y tal, y le preguntas, bueno, tú sabes dónde está Irán, ¿no? Y la respuesta concreta que me dio a mí un chaval de bachillerato es, bueno, es que todavía no hemos dado Europa. ¿Cómo que no habéis dado Europa? Irán no está en Europa. Entonces, ese es el gran problema. El gran problema es que se ha aprovechado el control ideológico de muchas cosas, como por ejemplo la formación de las futuras generaciones, para que estos desconozcan la Iglesia, que estos desconozcan la religión, y ese es el mejor sistema para borrarla. La Constitución, ni esta de 1978, ni ninguna otra hecha por una partitocracia que lo único que piensa esa partitocracia es en su beneficio personal y en el beneficio personal de sus acólitos, pues me parece que la religión está de más. Aquí lo único que hay es la destrucción de la nación española, la destrucción ideológica de todos nosotros. Álvaro Romero, y desde tu punto de vista, todos los que se oponen a la ley de amnistía, todo este antisanchismo que hay en las gentes de derechas, en lo que siempre se ha llamado las gentes de orden, cada vez un sector más amplio, pero que salen con la bandera constitucional, que salen al grito de viva la Constitución y viva el rey, ¿es coherente? ¿Son analfabetos? ¿No se dan cuenta de lo que están diciendo? José, yo llego a la conclusión que son analfabetos, ¿vale? Pero por educación y por respeto a tu programa, voy a intentarlo matizar. Estos que salen ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, ayer o antes de ayer salió una entrevista de estas que hacen a pie de Ferraz, ¿no? Uno de los medios, OK Diario, OK Diario, no sé qué, no sé cuánto, y salía un tipo defendiendo la Constitución por encima de todo. Y eso me viene a recordar que, como diciendo, es que estos que están rezando el rosario, estos que van un poquito más allá y que hablan en contra del régimen del 78 y en contra de Felipe VI, que si quieres luego hablamos un poquito del rey, estos no van con nosotros defendemos la Constitución. Bueno, daba pena el hombre, ¿vale? Dicho esto, se me viene a la memoria otra entrevista que ha tenido Susana Griso con Pedro Sánchez, no recuerdo si ha sido ayer o antes, me parece que ha sido antes de ayer, o hace 3 días, en el que Pedro Sánchez dice una cosa que tiene razón. Porque vamos a ver, aquí cada uno defendiendo su parcelita sueltan cosas que tienen razón. ¿Por qué? Porque son lo mismo el uno que el otro, y tú y yo lo sabemos, y José Antonio Ruiz de la Hermosa lo sabemos perfectamente. Pedro Sánchez dice una cosa que tiene razón. Dice, si al Partido Popular no le hubiera hecho falta Vox y le hubiera hecho falta solo los votos periféricos, se refiere a catalanes y vascos, probablemente se hubiera comido la amnistía. Y yo ahí le tengo que dar la razón a Pedro Sánchez. Si Vox no existiera, si tuviera... De hecho, Aznar ya lo hizo. Ya no lo hizo en un momento con el PNV, que no era este PNV, era un PNV cuasi terrorista. Y Aznar lo hizo. Y Aznar lo hizo con Cataluña también. Y recordamos la famosa frase de Arzallus que dijo... me he entendido mejor con el facha de Aznar que con todos los socialistas anteriores. O sea, eso que dijo Pedro Sánchez, para mí, no sé la opinión vuestra, tiene toda la razón del mundo. Con lo cual, ese constitucionalismo, lo que dices tú, de lo que me has preguntado, las banderas, ¿verdad? Yo creo que no tienen ni idea de lo que están defendiendo. Mucha gente, yo estaba en Ferraz, José, y hay un ambiente que me gusta. Hay un ambiente que me gusta y un ambiente que no me gusta, ¿vale? El ambiente que me gusta es el ambiente, mira, el otro día se lo comentaba un amigo nuestro común, que por respeto a él no voy a mencionar, pero estaba yo ahí en Ferraz con él, charlando, tal y cual, y yo veía al lado 2 chavalas de 20 años,
creo que hablamos, ni han votado la Constitución, probablemente ni sepan lo que es la Constitución. Que eso también me gustaría hablar. ¿Cuánta gente de hoy conoce el articulado de la Constitución? Que probablemente lo conozcamos mejor los anticonstitucionalistas que los constitucionalistas. Dicho esto, estas chavalas estaban allí y yo las oí hablar. Y una le decía a la otra, es que a mí me da igual la Constitución y la democracia. Yo lo que no quiero es que rompan España. Y José, esa chica no militaba en ningún sitio, se le notaba. Entonces, eso me gusta, ¿no? Que esté naciendo esa cosa que puede traer algo. Lo que lo rodea, ese constitucionalista que te he dicho yo, ese que va con la bandera, ese que si haces un gesto o un grito hacia Felipe VI, se te vuelve y te dice, pero ¿cómo dice usted esto? Si el rey es el garante de la unidad de España. Pues es que a esa derecha hay que, ya lo hemos dicho siempre, José, y tú y yo y todos los falangistas lo hemos dicho, a esa derecha hay que liquidarla quizá antes que al socialismo, porque son peores. José Antonio Ruiz de la Hermosa, además de toda la connotación masónica, etcétera, de que hemos hablado, la Constitución es una Constitución liberal, eminentemente liberal, y consagra los principios liberales que emanan del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Principios por los que en la propia patria se puede cuestionar su propia existencia, como está ocurriendo, o principios que consagran a la unidad, a la voluntad popular, suponiendo que además representara la voluntad popular el actual sistema de partidos políticos, la decisión de qué es correcto o qué es incorrecto, qué es justo o qué es injusto. Decía José Antonio Primo de Rivera, la verdad es verdad aunque consiga 100 votos y la injusticia es injusticia aunque consiga 100 millones de votos. ¿Deberíamos tener una Constitución que represente la voluntad mayoritaria de los españoles o deberíamos tener un ordenamiento legal que sobre todo consagre la justicia y la verdad como categorías permanentes de razón? Esa es una pregunta comprometida porque una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es para lo que realmente sirve la Constitución. La Constitución trata de hacer esa cortina de humo de la que llevamos hablando bastante rato, en la cual se da la apariencia de libertad a la gente. Se da esa apariencia de que todo va bien, todo es estupendo, todos somos maravillosos y nos apoyamos los unos a los otros. Y además tenemos derecho a todo, a una vivienda digna, tenemos derecho a una educación maravillosa para nuestros hijos, tenemos derecho a una seguridad. Todo eso tenemos derecho, pero los derechos, por desgracia, en este sistema partitocrático en el que nos encontramos, los tienen los de los partidos, los que mandan en los partidos. Por eso, comentabas hace un rato que, hay una cantidad ínfima de españoles afiliados a los partidos, que es un tanto por ciento bajísimo. Y sí, es bajísimo, porque realmente en los partidos no están nada más que afiliados aquellos que quieren medrar en los partidos, aquellos que en lugar de trabajar, pues prefieren vivir del cuento y por eso se afilian a un partido. Y ya está, y no hay más historia. ¿Qué es lo que sucede? Pues que todos esos derechos y virtudes que teóricamente nos ofrece la Constitución, que los respalda y que además está dispuesto, se supone, el Estado-Nación o la Nación-Estado a defenderlos, pues a la hora de la verdad, nada de nada. Y el más claro ejemplo eres tú y somos cualquiera de nosotros. Por ejemplo, el tema de que yo soy inocente mientras no se demuestre lo contrario, depende de... que yo soy igual que otro ante la ley, bueno, depende de muchas cosas. Vamos a ver, veíamos que recientemente el hijo del presidente del Tribunal Constitucional pues se pasaba por las narices la Constitución y las leyes y hacía todo tipo de tropelías con señoras y con drogas. ¿Qué sucede? Pues que lo han manipulado de tal manera el tema, porque claro, papá es papá y ya está, y ya se ha olvidado. Ya nadie se acuerda de algo que pasó la semana pasada. No estamos hablando de hace un año, no, estamos hablando de hace unos días.
Y bueno, pues si yo hago lo que ha hecho ese señor, pues estaría de entrada preventivamente detenido. Se me habría exigido algún tipo de compensación económica también preventiva y me estaría enfrentando pues a una pila de años. Resulta que, claro, no todos somos iguales ante la ley. Si un magrebí de estos que hacen violaciones colectivas al final es juzgado, cosa extraña, pues le puede pasar como a estos últimos que, como no tenían 18 años, pues van a tener que pagar el delito de haber violado colectivamente a una niña de 13 años con un curso de educación sexual. Ahora bien, si en vez de ser magrebí y en vez de muchas otras cosas, pues eres un tipo normal y corriente que a lo mejor te acusan de a lo mejor ni estabas por allí, pues puede ser que te caigan de 10 a 15 o más años de condena porque te acusan, y como te acusan ya eres culpable, mientras que no todos somos iguales. Álvaro Romero, recojo el guante porque evidentemente la única obligación que tiene el jefe del Estado es ser garante de la unidad de la patria. El jefe del Estado hace lo que tiene que hacer, que es vivir como un rey, no pegar un palo al agua, y su única obligación es ser garante de la unidad de la patria. Y precisamente ni siquiera para garante de la unidad de la patria nos sirve. Va unido absolutamente el cuestionamiento de la Constitución, del cuestionamiento de la monarquía y de la monarquía parlamentaria en concreto, como forma de Estado. Correcto. Otra cosa que los falangistas decíais en su momento, y donde yo estaba en aquel momento, no se equivocaban, ¿no? Aquí hay que reconocer los errores históricos, como algunos que han tenido los falangistas y otros que hemos tenido nosotros, ¿no? Efectivamente, ¿quién ha votado que sea una monarquía nuestra forma de Estado? ¿Quién lo ha votado? Tanto que hablan de Franco y de la Ley de Memoria Democrática. Lo primero que hay que hacer para ejecutar esa Ley de Memoria Democrática es la continuidad de la monarquía. Y es quitar a Borbón, exacto. Por Ley de Memoria Democrática, quitar a Borbón. Claro. Y tú sabes, José, que yo soy franquista, ¿eh? Además de seguidor y muy respetuoso con todos los nacionalsindicalistas, con todo el falangismo. Dicho esto, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática, como tú has dicho, lo primero que hay que hacer es quitar al Borbón. Y a raíz de ahí, pues vamos a ver, ¿queremos monarquía o queremos república? Yo, desde hace 25, 30 años, abogo por la república. Abogo por la república, luego ya veremos si es una república unitaria, si es una república presidencialista, si es una república nacional. Ya veremos qué tipo de república, porque la gente que no se asuste, que república hay muchas, que repúblicas hay muchas maneras de ejecutar la república. Es que aquí hablas de la república y todos te ven con la tricolor. No nos equivoquemos. La república es simplemente que no queremos reyes. ¿Y por qué yo no quiero reyes? Pues porque históricamente me han demostrado que no valen para nada. Y concreta, porque si tuviéramos a los Trastámara, José Antonio, pues venga, vale, los Reyes Católicos, pues venga, vale, me la como, esa monarquía me la como. Pero históricamente la monarquía borbónica, pues es que es un desastre histórico para la nación española. Dicho esto, cualquier Borbón, como cualquier persona, puede cambiar. Es decir, Felipe VI... He de reconocerte que a mí en el discurso del 2017 dije, coño, les ha dado un pequeño meneíto. Venga, vamos a darle un voto de confianza. Se le ha acabado ya, por mi parte se le ha acabado ya el voto de confianza. ¿Por qué? Porque, como ha dicho José L. Sánchez, no garantiza para lo que se le paga. Y además se le paga muy bien, que es, como bien ha dicho José L. Sánchez, vivir como un rey. Y no garantiza para lo que se le paga. Solo tiene que hacer una cosa: garantizar la unidad de la patria, garantizar la unidad de España. A nuestros oyentes, a vuestros oyentes les digo, ¿lo está haciendo? No. Pues el otro día publiqué yo un artículo que titulaba algo así como "A 2 minutos de Cartagena y él no lo sabe". Pues yo creo que está a 2 minutos de Cartagena y él no lo sabe. Monarquía o república,
eso habría que hacer un plebiscito y habría que hacerlo. Insisto, hay que hacer algo para que esta Constitución cambie y que no se asusten los Gisbert de turno, que no nos queremos cargar el Estado, que no nos queremos cargar nada. Queremos cambiar una norma jurídica que 45 años después se ha demostrado que no sirve, que no vale, que es que no se ha hecho bien. Bueno, pues vamos a hacerlo bien a partir de ahora, pero vamos a legislarlo. Que no queremos nosotros, sí, a José L., a José Antonio Ruiz de la Hermosa y a un servidor nos gustaría una revolución más profunda. Pero bueno, no puede ser, pero la Constitución hay que cambiarla y no os asustéis. No pasa nada por cambiar un marco jurídico. No os asustéis. Pasa algo por hablar de vamos a ver si el pueblo de verdad y no los partidos políticos os asustan los referéndums. Y van a decir, no, ¿te asusta a ti el referéndum de la unidad de Cataluña, de la unidad de la independencia de Cataluña? No, a mí no me asusta, a mí me asusta que lo voten solo los catalanes. No me asusta, a mí no me asustan los referéndums. Otra cosa es que haya cosas que se puedan votar o no. El caso de la unidad de España es intocable, eso no se puede tocar. Como ha dicho José L. Sánchez, ya lo decía José Antonio, la verdad es la verdad, la digan 400 votos o 1 millón. Pero vamos a ofrecerle al pueblo, tanto que quieren al pueblo, vamos a ofrecerle al pueblo esa posibilidad de que vote monarquía o república, esa posibilidad de que vote un cambio de la Constitución o no, de que si quieren un Estado centralizado, como he dicho yo antes, si quieren un Estado con claras referencias católicas o no, si quieren un Estado como el que tienen ahora o quieren otro. Vamos a preguntarlo. No sé si me explico bien. Te explicas perfectamente, Álvaro. José Antonio Ruiz de la Hermosa, incluso para los que somos históricamente, desde el principio, desde nuestra adolescencia, absolutamente anticonstitucionalistas, lo que nos sorprende es la facilidad con la que, como antes explicaba también Álvaro Romero, se incumplen sistemáticamente artículos de la Constitución. ¿Puede, dentro de la propia Constitución, cambiarse la actual Constitución? Porque recuerdo que ya hubo una modificación de la Constitución, José Antonio, que no se nos consultó como hubiera sido obligado y preceptivo al pueblo español para ceder la soberanía a la Unión Europea, y se hizo una reforma dentro del Parlamento que todos los juristas que yo he preguntado me han dicho que es absolutamente inconstitucional. Dentro de la propia Constitución existe la posibilidad de cambiarla de modo suficiente para que sea una herramienta válida para la España actual y para los problemas que tiene la España actual, para los gravísimos problemas incluso de continuidad de España como nación que se nos presentan? Bueno, la respuesta es sencilla. Yo personalmente pienso que la pregunta es, ¿deberíamos de tener una Constitución? ¿Hasta qué punto es necesaria una Constitución? Desde esa Constitución de Cádiz que inicia el camino de las constituciones, pues hemos tenido un montón de constituciones que son bastante parecidas unas a otras, solamente varían en quién la ha hecho, en qué piensa o en qué cree el que la ha hecho. Lo cierto es que prácticamente la mayoría de las constituciones que hemos tenido son de corte liberal o similares, porque incluso cuando no eran los liberales los que estaban en el poder, sino que estaban los teóricamente conservadores, pues los fines de esta ley de leyes, como ellos la definen, era siempre la misma. Lo cierto es que, por desgracia, pues lleva mucha razón Álvaro cuando habla de José María Aznar y habla del que se ponía a recoger las nueces que caían del árbol, ¿no? Los del PNV son un partido que están afincado en unas ideas que propugnan la destrucción de la nación española, porque ellos se han inventado una nación vasca que jamás ha existido hasta que ellos se la inventan, y ha existido entre comillas, porque lo poco que existió en la Segunda República pues naufragó rápidamente. El tema es que, aunque parezca también mentira, ahora es cuando existe casi una nación vasca que han propugnado y han fomentado gente precisamente como José María Aznar. No es que él haya apoyado a la nación vasca, es que, como muy bien decía Álvaro hace un momento, y también tú has comentado cosas relacionadas con este tema,
si el actual líder de la derecha no está de presidente y reside en Moncloa, es porque no ha podido o no han querido llegar a un acuerdo con él los partidos independentistas. Pero vamos, estoy completamente seguro que si Junts, Esquerra, PNV y demás se hubiesen puesto a tiro, habrían llegado a un acuerdo con con Feijóo o con Rajoy anteriormente, y estarían tranquilamente mandando a la derecha. Ciertamente, tú nombras a José Antonio Primo de Rivera. En sus obras completas tú puedes leer, no una vez, sino muchas veces, que para España es casi a veces peor la derecha que la propia izquierda. Esa derecha liberal conservadora, que a mí me gustaría que alguien me explicase cómo se puede comer liberal y conservadora en la misma palabra, pues es una partitocracia que aspira a renovarse a sí misma y a sucederse a sí misma. Es decir, ¿a qué aspira el Partido Popular? Pues aspira a lo que pasaba en el siglo XIX-XX con Cánovas y con Sagasta. Ahora mandas tú 4 años, luego mando yo y tal. Lo que pasa es que los socialistas, que piensan exactamente lo mismo que ellos, en un principio han derivado a la postura de no, yo no me alterno con nadie, sino que mando yo y mando yo y mando yo. Y si para eso me tengo que saltar todas las leyes a la torera, pues me las salto. Porque una razón muy sencilla. Si miráis esa ley de leyes que es la Constitución, pues prevé que tú no te puedas saltar las leyes y que haya un garante de esas leyes. Pero me río. En fin, toda la Constitución del mundo, pero mirad lo que ha pasado. Pues que se la ha saltado. Toda la Constitución que tú quieras, pero se la han saltado. Y como decía Álvaro, hablaba de Felipe VI, al cual tengo el gusto de conocer personalmente y profesionalmente, pues tengo un disgusto, y es que si pensáis que ese señor va a coger los artículos de la Constitución, que dicen que él es el garante de la Constitución, va a echar mano de los que le ayudan a ser garantes, como es por ejemplo el Ejército, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, etcétera, y va a terminar con una situación como la que tenemos actualmente, estáis listos. Mirad, la Constitución, para mí, desde un punto de vista tranquilito, es un atraso. Y desde un punto de vista personal, es exactamente el instrumento necesario para la destrucción de la nación. La única solución puede estar precisamente en lo que decía Álvaro, de esas 2 chicas que están hablando, que no tienen ni idea de política, que no han leído la Constitución ni saben de qué va, pero que no quieren que España se rompa. Y la única solución es precisamente evitar que España se rompa. Por 2 motivos. Primero, porque la gente no va a querer que se rompa en general, y por el motivo de que la gente que vive en los sitios más separatistas, como pueda ser Cataluña o provincias vascongadas, tampoco es tonta. Y la gente es consciente de que por muy malo que sea vivir en una nación española, es muchísimo mejor que vivir en una pequeña nación tipo Reino de Taifas, que además está en peligro de ser engullida por esos millones de magrebíes y subsaharianos que se han aposentado en la misma. Ahora mismo Cataluña está en un serio peligro, y alguna otra región más también está en un serio peligro, gracias a, pues vamos a hacer negocio con Open Arms y demás ONGs, y nos vamos a llevar calentito todo el dinero que se gestiona para este asunto, como para otros muchos asuntos. Yo personalmente creo que Constitución, pues no hace falta. Yo no soy liberal, no lo he sido nunca, ni espero serlo jamás. Y unas leyes como las que había en la época anterior, es decir, como las leyes del Reino de España, que durante muchos siglos ha habido y en el siglo XX ha habido también, pues quizás sean mucho más oportunas. Y no hace falta cambiarlas todas. Yo no sé para qué hay 17 sitios donde la gente se reúne a hacer leyes.
Pero si lo que se necesitan es menos leyes y más cumplirlas. Aquí tenemos muchísimas leyes y no se cumple ninguna por parte de quien las hace. Por parte de los que las tenemos que sufrir, pues eso, las tenemos que sufrir. Yo considero innecesario una constitución de corte liberal y considero innecesario la existencia de una partitocracia. Porque para lo único que sirven es para esquilmar a la nación y después destruirla. Álvaro Romero, yo me he hecho un pesimista endémico y creo que motivos no me faltan, pero sé que no es lo que intento no transmitir a través de mis micrófonos, ¿no? Pero mi visión general de todo pues suele ser bastante pesimista y solamente la fe en Dios me mantiene inasequible al desaliento, pero la verdad es que tengo poca fe en la generación de mi hija, ¿no? Bueno, ha sido una generación absolutamente manipulada. No les han enseñado en el colegio. Mi hija está en la universidad, no sabe que hubo una ley de sucesión en la que Franco propuso a Juan Carlos como heredero. No saben nada de la transición, no saben nada. Lo que les han contado del franquismo es mentira, pero es que por no han estudiado la batalla de las Navas de Tolosa. No sabe, por eso el disparate de hablar con una cría de la edad de mi hija, que está en la universidad, y que te sitúa en el plano de igualdad a el Islam y al cristianismo, porque no sabe que gracias a la batalla de las Navas de Tolosa, a ella no le hacen una ablación de clítoris, se casará con quien quiera, no tendrá un marido que tendrá 4 mujeres y no le podrán pegar si decide ser homosexual. Entonces, está la manipulación y el adoctrinamiento que sufren las escuelas y las universidades, que tú esperas, de verdad, te lo decía por el ejemplo que me habías puesto antes y que me debería ilusionar, de una chica joven que se hace el razonamiento lógico de España es una nación, no una constitución, ¿no? España es una patria, no un reino, somos más que una forma de Estado y más que un conjunto de leyes. ¿De verdad tienes, de verdad atisbas una posibilidad de cambio en futuras generaciones? No, José, no, estoy contigo, estoy totalmente pesimista, pero cuando nosotros estamos como estamos y vemos lo que nos vemos, porque lo que dices tú es tremendo, ver a la sociedad es tremendo, o sea, el que la mira con un prisma de futuro, el que la mira con un prisma de estos son los que me van a mandar, estos son los que van a decidir mi futuro, es totalmente pesimista. Yo hasta hace 2 meses decía, no, es que el pueblo español no merece nada, merece, metafóricamente, que quede claro, repito, para que quede claro, metafóricamente merece el exterminio. O sea, es que un pueblo que viene de la batalla de las Navas de Tolosa, un pueblo que expulsa a los franceses, un pueblo que el 18 de julio dice hasta aquí, un pueblo que ha sido siempre. Entonces tú ves pasear ahora por las calles a esos chavales, tu hija, mis hijos, que gracias a Dios los nuestros tienen cierto, porque somos muy pesados los padres, ¿no? Tú y yo, ¿no? Y José Antonio Ruiz de la Hermosa, pero aunque solo sea por no tal, nos escuchan y algo les queda, pero poco. Pero ves a la sociedad y da pavor. Te cuento un ejemplo, una anécdota tonta. Hace una semana estuve en un concierto con mi mujer. Pues macho, yo miraba alrededor, tío, y decía, no hay nada que hacer. El pueblo está muerto, el pueblo está... Pero claro, veo esa cosa que te he contado, esa anécdota encerrada de una chica, tal, y joder, como tienes tantas ganas de que algo pase, pues te ilusionas con cualquier tontería, ¿no? Es como el que no tiene nada que comer ni nada que beber, se encuentra una migaja de pan, pues, joder, qué alegría le ha dado ese día. Este es mi día de suerte, me he encontrado una migaja de pan, ¿no? Pues esto nos pasa a nosotros. Yo me pasa lo mismo que a ti. Soy totalmente pesimista con el pueblo español. Soy totalmente pesimista con la reacción, porque no la va a haber, porque la gente está muy aburguesada en el sentido, pero te hablo aburguesada hasta las familias que viven del subsidio mínimo vitales, están aburguesados, porque la cosa es, compañeros, bueno,
a ver si me voy a meter en un fregado y me van a quitar el salario mínimo vital O sea, mientras no haya un hambre de verdad, una necesidad, cuando el socialismo, que puede llegar, no lo sé, se cargue el Estado es el que nos mantiene, el que paga esas paguitas, pues a lo mejor el pueblo empieza a reaccionar. Pero soy muy pesimista, muy pesimista, pero me agarro a cualquier cosa que veo, que es la que he explicado en esta manifestación de Ferraz, ¿no? Entonces dices, bueno, pues si una chavala de 20 años está diciendo esto y se la veía claramente que no estaba afiliada a ningún partido, no iba a una bandera ni de Democracia Nacional, ni de Falange, ni de Vox, por decir algo, ¿no? Por si de Vox la llevara no diría esto, porque de Vox son totalmente constitucionalistas y defensores del régimen del 78 y de la monarquía. Pues te ilusionas, pero me pasa lo que a ti. Me pasa que solo mi fe en Dios me hace pensar que no dejará morir a España. Pero es lo único que me queda, que Dios diga un día, pues voy a darle la vuelta a esto y todos conocemos que son, en cada momento de la historia ha aparecido un personaje que ha salvado a España como nación, ¿no? Pues ya solo nos queda, a mí particularmente, y perdonar el pesimismo, solo me queda la providencia. Álvaro, no solo a ti, te aseguro que yo no saco mis penas a pasear y no cuento mis tragedia personal, pero te aseguro que todos los días, si no fuera porque tengo una fe absoluta en Dios y un convencimiento absoluto en que hago lo que Dios me pide que haga, no haría nada por el pueblo español. Y como tú, lo dejo todo en manos de la providencia y pienso que si Dios es perfecto, sus planes tienen que ser perfectos y Él sabrá lo que va a ocurrir. Pero, como bien dices, si estamos aquí dando el callo, bueno, pues sería muy difícil hacerlo si no fuera sustentado por una fe superior, ¿no? Por saber que estamos cumpliendo con un mandato de Dios y que esa es nuestra obligación. José Antonio, ¿tú sí eres capaz de advertir alguna posibilidad de cambio en la generación actual? ¿Eres capaz de advertir en este movimiento antisanchista, que yo lo veo más una reacción momentánea ante algo concreto y que probablemente decaiga en muy poco tiempo? ¿Puedes prever que puede venir de ahí un cambio de las actuales estructuras políticas, económicas y sociales que son lo que consagran la Constitución? Queridos amigos, soy tan pesimista como vosotros, aunque siempre hay una luz de esperanza en el horizonte. Como bien ha dicho Álvaro, de vez en cuando estamos en una situación límite, aparece alguien que ayuda a salvar la nación española, que ayuda a salvar a España. Yo, igual que Álvaro, he visto que hay una esperanza, una ligera esperanza. Y es precisamente lo que está pasando en Ferraz. Yo tengo una excelente relación con algunos jóvenes, concretamente con los de Luz de Trento, que hay uno de ellos, curiosamente, que el otro día estaba hablando en público, él estaba hablando en público, y ciertos ademanes y cierta manera de hablar me recordaron a José Antonio. Pero, por lo demás, excepto este grupo de jóvenes, que son, o sea, hay un grupo de jóvenes, varios grupos, para ser exactos, de jóvenes que sí se les ve que apuntan maneras, pero por desgracia la inmensa mayoría de los jóvenes no es que no apunten maneras, es que carecen de formación, desconocen la historia de su patria, han procurado envenenarles ideológicamente. Entonces hay una labor muy difícil para llevar a todas estas ovejas al redil, porque son ovejas auténticas y además de ser unas ovejas auténticas les han manipulado de tal manera que lo único que pueden hacer es conducir al desastre más total y absoluto a esta España nuestra. Pero, igual que la fe, la esperanza tampoco la pierdo. O sea que posiblemente salgamos adelante. Gente hay, poca, pero buena,
Y muchas veces, y José Antonio lo decía en sus escritos, ¿no?, que esos pocos pero buenos son los que al final consiguen llevar a todos por el camino correcto. Y ese camino correcto existe. Y esas posibilidades existen. Lo que pasa es que tenemos grandes enemigos fuera de España que quieren destruir a España, y tenemos a grandes traidores que también la quieren destruir. Y luego, pues, ese más del 90% de la población que son débiles mentales, pero de categoría. Pero a pesar de eso, no termino de perder la fe y la esperanza en que esto se puede solucionar. Y vamos con la última pregunta ya, Álvaro. Se nos ha pasado el tiempo volando. Ha sido un placer escucharte. ¿Cuál es tu pronóstico, si es que se puede hacer un pronóstico, de los tiempos más inmediatos que se nos vienen encima, con la inmediata aprobación de la ley de amnistía, con unos jaleos que aquí no les doy ningún pábulo porque me gusta huir absolutamente de la prensa rosa? Yo soy profundamente republicano y antimonárquico, pero no por cuestiones de cama, y no quiero entrar en estos debates, pero con los ataques que también está recibiendo por parte de sectores interesados en cambiar de modelo de Estado la monarquía. ¿Qué piensas que puede ser lo próximo que nos depare, si es que España hoy en día aún se puede hacer algún pronóstico? Qué difícil, José. Difícil porque, bueno, con el pesimismo en la pregunta anterior me hacías, el pesimismo que tú y yo hemos denotado y que dejamos en manos de la providencia, que pase lo que pase, pues es muy difícil. ¿Qué pienso que va a pasar? Todo lo que quiera que pase, Sánchez y el gobierno de Pedro Sánchez, con una reacción del pueblo, cero. Cuando hablo de reacción del pueblo, tú y los que estamos aquí y los que nos están escuchando sabemos a lo que me refiero. No me refiero a ir a rezar un rosario en la calle Ferraz o ir con una banderita a decir viva el rey, viva España. Cero. ¿Qué me gustaría? Me gustaría otra cosa, ¿no? Me gustaría que mi rey, mi jefe del Estado, diera un golpe encima de la mesa y dijera esto no puede ser. Me gustaría que mi ejército no fuera un no sé cómo decirlo, una banda de funcionarios, que es lo que son. Me gustaría que la Iglesia respetara la historia que le ha traído viva hasta aquí. Me gustarían tantas cosas que no van a suceder. Yo espero y sigo esperando que algo tiene que pasar, pero que se van a ejecutar los planes inmediatos, no os quepa la menor duda. Que la reacción del pueblo va a ser cero, no os quepa la menor duda. Que nosotros vamos a seguir intentando que el pueblo reaccione, pues José L. Sánchez, demostrado queda. Álvaro Romero y José Antonio Ruiz de la Almosa, pues también lo vamos a intentar. Otros muchos lo vamos a intentar, pero creo que va a ser nada. Vuelvo a insistir en la providencia, que la providencia nos dé ese giro, ese que pase algo. ¿Qué puede ser? No lo sé, no lo sabemos. Tiene que aparecer ese personaje, tiene que aparecer esa cosa que explosione. Ha pasado en otros países, ¿por qué no puede pasar en los nuestros? Yo miro con envidia países democráticos también. ¿Por qué no vas a mirar con envidia países democráticos? Yo miro con envidia reacciones electorales del pueblo holandés, yo miro con envidia reacciones electorales del pueblo húngaro, yo miro con envidia reacciones electorales o no electorales, pero del pueblo ruso. Yo miro con envidia ciertas cosas y Dios no nos va a dejar abandonados, ¿Qué espero? Y resumo ya, y termino. ¿Qué espero? Lo peor. Pero de inmediato, pero no creo que España muera. No creo que España muera porque España es mucho más que estos sinvergüenzas y que esto. Y respecto a la monarquía y las cosas de cama que has dicho, pues paso palabra. José Antonio Ruiz de la Almosa, ¿qué futuro le auguras a la actual Constitución del 78? Pregunta muy difícil. Si por mí fuese, la quemaría en la plaza pública ya.
pero como por mí no puede ser, pues eso. ¿Qué va a pasar? Bueno, está tan incumplida. Yo creo que no hay nadie que cumpla ni uno solo de los artículos, de los capítulos, de las indicaciones, de las normas y leyes que proceden de ella. Sí, la Constitución está muerta desde antes de nacer, por una sencillísima razón, desde mi punto de vista, y es que como está hecha a la medida de las necesidades de terceros y no del pueblo español, pues está muerta. ¿Qué va a pasar con ella? Pues es cuestión de tiempo, que la Constitución desaparezca. ¿La va a defender alguien? Pues lo dudo mucho. Y si la defiende alguien es por sus intereses. Y no hay nada más que ver cuando el señor Feijóo el otro día enfrente del templo de Devot pues reunió a muchísimas personas que lo que quieren es que esto cambie y cambie para bien, por supuesto, que se dé un volantazo grande al camino que estamos siguiendo, pero yo personalmente pienso que es muy difícil que quien ha demostrado ser, como los demás, de masón y de destructivo para con la nación y para con el idioma, que es muy importante, el lenguaje de todos nosotros, pues vaya a ser el adalid que lleve a España adelante. Opino igual que Álvaro. La nación española, España, está muy por encima de esos torticeros intereses de los politiquillos de vía estrecha que hay en Ferraz, o los de la calle Bambú, los de Vox o los de el PP. La gente me dirá, es que Vox defiende, mire usted, Vox defiende la Constitución, Vox defiende al rey, por lo menos de palabra. Y entonces, vamos a ver, ¿quién es el responsable de la situación actual? Pues una Constitución hecha para que pasase lo que está pasando y un garante de esa Constitución que es el rey, que pues que está haciendo lo que cree oportuno, que es hacer cualquier cosa menos su obligación. Y eso es lo que hay. Hombre, yo confío verdaderamente, como dice nuestro querido Josele, que Dios proveerá y Dios nos tendrá que echar una mano. Pero excepto Dios que nos eche una mano, veo difícil el porvenir. Sobre todo porque los enemigos externos de España son muchos y muy poderosos, pero lo veo más difícil porque el problema no es quién nos ataca, sino quién tiene que defender el castillo. Y este castillo, pues me da la ligera impresión de que los que viven en él no tienen ningún interés en defenderlo. Salvo, ya digo, gente joven y con muchas ganas, apoyada, instruida y dirigida por gente mayor que cree firmemente en España. Bueno, querido oyente, siento que les hemos trasladado una visión muy triste, muy pesimista de la España actual y de las posibilidades que tiene España, pero tampoco les podemos mentir. Desde luego, las tres personas que están aquí hablando, como probablemente muchos de ustedes que nos están escuchando, al menos tienen la satisfacción de hacer lo que tienen que hacer, donde lo deben hacer y cuando lo deben hacer. La labor ingente que he empezado señalando que está haciendo Álvaro Romero en la actualidad con Sierra Norte Digital, anteriormente editando el Correo de Madrid y después el Correo Español, pero siempre comprometido con sus ideales, con su patriotismo y con sus valores, la que hace José Antonio Ruiz de la Hermosa en esta casa y en otros medios en los que colabora, y la que hace este periodista. Al final, cada uno tiene que saber los talentos que Dios le ha dado y saber que algún día tendrá que rendir cuentas ante Dios de esos talentos. Entonces, pues vamos a acabar con una ventana de optimismo, el optimismo que nos da la fe y de saber que, como bien había señalado anteriormente Álvaro Romero, Dios no va a abandonar a España ni va a abandonar a los españoles por mucho que los españoles le hayan vuelto la espalda. Muchísimas gracias a los dos por vuestra presencia en la tertulia, en Trío de Ases, hoy
en vez de trío de ases, una pareja de auténticos ases. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en Trío de Ases en La Resistencia. Soy José L. Sánchez. Saludos cordiales. La resistencia. La resistencia. La resistencia. La resistencia. Con José L. Sánchez. El periodismo más audaz. La información de aquello que de verdad está ocurriendo. Las voces más insumisas con los poderosos. Periodismo de combate. La resistencia. Con José L. Sánchez.